tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Como ya algunos me conocen y me presento en cada video, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión con 12, casi 13 años ya, no, 12 años y medio de profesión, y, más ligado a lo que es la psicología social y la psicología política y cultural. Eh, Además, también he trabajado mucho en lo que es la investigación y un apasionado, por supuesto, de la lectura, lo que siempre recomiendo a ustedes, leer, leer y leer, es decir, investigar, conocer sobre algunos temas. Mucha gente le gusta eh, conocer y leer sobre varios temas y justamente eso es el motivo de estos videos y para difundir la cultura, el saber y los conocimientos. Siempre desde un punto de vista de la psicología social, por supuesto. El día de hoy voy a abordar un tema quizás también polémico. Muchos de los temas que abordo son polémicos porque estoy en una cultura donde yo me ubico acá en el Ecuador, en el sur especialmente, en Azuay, a 35 kilómetros de la ciudad de Cuenca, que es un cantón pequeñito de 45,000 habitantes con todas sus parroquias, y en la cabecera cantonal tiene aproximadamente unos 15,000 habitantes, y la parroquia urbana, incluida la parte central, tiene más o menos unos 21,000 habitantes en la parroquia central del cantón Gualaceo, que es la parroquia Gualaceo, valga la aclaración. Entonces es una cultura bastante pequeñita, un pueblo chiquito, comparado, por ejemplo, con las grandes ciudades como Guayaquil o Quito. Incluso Cuenca tiene 330,000 habitantes según el último censo, y sigue siendo Cuenca una ciudad pequeña a comparación de Quito y Guayaquil, acá en el Ecuador, que Quito y Guayaquil más o menos, Guayaquil creo que es más grande, pero en promedio, digamos así, entre estas dos ciudades grandes del Ecuador, están más o menos en unos 2 millones de habitantes. Entonces, comparado con estas grandes ciudades como la capital política, que es Quito, y la capital comercial y empresarial del Ecuador, que es Guayaquil, Cuenca sigue siendo pequeña con 330,000 habitantes, según el último censo, el casco urbano o la ciudad Cuenca, porque el cantón Cuenca, creo que me parece, según el último censo, son como 550,000 habitantes, con sus 21 parroquias. Mientras que Gualaceo, con sus 9 parroquias, incluida la parroquia central, tiene 42,000 a 45,000 habitantes. Entonces, como ven ustedes o como escuchan, soy acá, vivo en un cantón bastante pequeño, todavía tradicionalista, bastante conservador, a pesar de que estos últimos 20 años se ha abierto un poco al mundo, especialmente por los temas migratorios, que ha entrado muchas remesas y eso ha dinamizado la economía, y por lo tanto eso impacta en la cultura y la psicología de las personas. Y de alguna manera se ha abierto un poco. Pero históricamente el Cantón Gualaceo ha sido bastante tradicionalista, conservador, seguidor de lo que es una religión dominante, que es la religión católica, y con sus versiones protestantes, como Testigos de Jehová, evangelistas, que poco a poco han llegado acá a Gualaceo en el siglo XX. Pero la religión predominante ha sido la religión católica. Entonces, a veces cuando uno cuestiona o pone preguntas en torno al catolicismo, pues enseguida hay gente que se siente ofendida, porque de pronto uno tiene otras creencias o investiga la ciencia y la filosofía, o incluso la historia. Entonces, por eso también es importante conocer y educarnos sobre diversos temas, ya que muchos de nuestros colegios privados, a lo menos en el Azuay y en el Ecuador, todavía siguen dominando la visión católica. Personalmente, y disculpen que lo hable a nivel personal, pero es importante también rescatar que me he educado yo en dos colegios de índole salesiano,
y por lo tanto con una concepción conservadora y ligada a Don Bosco y a la religión católica. Sin embargo, eso no me hace ni más ni menos católico, simplemente yo después de estudiar otros temas y siempre he leído desde mis 11 años, incluso hasta antes, he leído sobre diversos temas, incluido el tema religioso y psicológico, por supuesto. Entonces, por eso es que el día de hoy he decidido hablar sobre este tema que es, desde el punto de vista psicológico, lo que es psicología, ateísmo y religión. ¿Ya? Antes de ir al tema, también quiero invitarles a que me visiten en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Asimismo, encontrarán estos videos donde que tengo más seguidores y más de 400 o 500 personas ven cada uno de los videos que estamos desarrollando. En Facebook, en YouTube tengo menos seguidores porque no todo el mundo, no toda la gente tiene Gmail o Gmail, entonces no puede suscribirse. Sin embargo, hay gente que sí lo ve. Ojalá en algún momento se pueda posicionar más el tema de lo que es la, la producción de videos que estoy desarrollando en YouTube. Pero en todo caso, si no tienen Gmail o si no tienen Gmail, como quieran pronunciarlo, pueden acceder a YouTube y buscarme con mi nombre, ¿sí? Lo mismo me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn y también pueden comunicarse conmigo al teléfono que ven en pantalla para cualquier asesoría individual, familiar, barrial, comunitaria o social, digamos así, desde el punto de vista psicológico. Y eso sería en cuanto para que me sigan en estas redes sociales. También pedirles que en el caso de que quieran auspiciar estos videos o promocionar su publicidad, sus negocios, sus pequeños emprendimientos, sus microempresas o sus empresas familiares, incluso mediana o gran empresa, son pocas acá en el Azuay, la gran empresa. Sin embargo, estoy a las órdenes para colocar publicidad en mis videos y tener los auspiciantes, porque tenemos que sostenernos económicamente y, digamos, otra de las fuentes de ingresos sería tener auspiciantes de estos videos que estamos desarrollando de difusión cultural, psicológica y social. Eso, entonces pedirles, pueden comunicarse conmigo al teléfono y yo podría colocar acá publicidad, o incluso si es que quieren colaborarme con con $2, $5, $10, $20, $30 o más, lo que sea su voluntad, y quieran respaldar estos videos, y especialmente si es que les está sirviendo, si es que lo están viendo, si es que les está ayudando a mejorar su calidad de vida y su nivel cultural y educativo. Entonces pueden comunicarse conmigo y yo puedo darles mi cuenta de ahorros para que puedan auspiciar estos videos. Y como también les digo, también estoy a las órdenes para cualquier asesoría personal, individual o social. Ya, y vamos ahora un poco con después de esta introducción un poquito larga, vamos con lo que es el tema de la psicología, el ateísmo y la religión. Ya hice una introducción, perdón, pero es importante difundir lo que es estas visiones, a veces un poco medio extremistas, ¿no? Entre ateos versus religiosos, y ni siquiera religiosos no en su integralidad, sino cierta religión y cierto bando de la religión. Y además del ateísmo también, que a veces surge con fuerza de algunos sectores demasiadamente radicales o también religiosos radicales. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un análisis para identificar todas esas visiones que existen en la sociedad y especialmente en la sociedad ecuatoriana e hispanoamericana respecto al ateísmo y a la religión desde un punto de vista psicológico. Porque incluso hay psicólogos que son demasiadamente ateos, o hay psicólogos que utilizan a la religión o mencionan cada vez a Dios para promocionar sus servicios profesionales. Entonces, como la gente es creyente, entonces al utilizar a Dios, a ciertos psicólogos, entonces también están de alguna manera, digamos, medio manipulando, digamos, y jalando clientes a partir de la religión. Pero bueno, cada uno tiene su propio estilo y su propia creencia. Lo que yo voy a hacer más bien es darles todas las posibilidades y cada uno ya sigue su línea y tiene su propio pensamiento para decidir.
Entonces, aquí he hecho un cuadro, como siempre casi utilizo en varios temas para explicar muchas cosas. Es un multilema, sí, diversas posiciones, inclusive a veces contrapuestas. En este caso, la contraposición o las oposiciones es ateísmo versus religión, o para denominarlo de otra manera, teísmos, ¿sí? Entonces, ateísmo o teísmo, ¿sí? Que está ligado a eh, la religión. ¿Y de dónde viene teísmo? Viene de Dios, ¿sí? Teo es Dios, teología. No son los amigos teos que también les llamamos, a lo menos en nuestro pueblo hay por ahí algunos teos. Entonces, no es de esos teos. Es teo quiere decir, digamos, ya académicamente, no en nuestra cultura popular que conocemos algunos teos por ahí, sino que el teísmo viene de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice teología, logos es estudio o tratado y teo es Dios. Entonces, es el estudio de Dios, teología. Muchos de los sacerdotes católicos, que son los que predominan acá en nuestra cultura ecuatoriana, estudian filosofía, pero sobre todo teología. Y no solamente, y no todas las teologías, estudian teología católica o teología cristiana. Entonces, hay a veces discusiones muy fuertes en qué es mejor para una sociedad, ser ateos o ser o ser religiosos. Y ante esto hay muchos mitos negativos, hay muchas creencias erróneas, hay muchos creencias, hay muchos, ¿cómo sería? Pensamientos distorsionados sobre esto, porque no ha habido una educación religiosa verdadera. Por ejemplo, en el caso azuayo o ecuatoriano, muchos de los, o sea, la religión predominante es el catolicismo, ¿sí? Eh, entonces, históricamente, especialmente desde el año 1500, por ponerle más o menos un aproximado, 1530, el Ecuador fue, llegaron acá los españoles y trajeron lo que es la religión católica y desde ahí se ha consolidado toda esta religión se ha consolidado. Mientras que antes de esa fecha, antes de 1500, 1530, en el Ecuador, en el Azuay y en Gualaceo, donde me ubico, antes de esas fechas, antes de 1530, más bien éramos, o nuestros ancestros que vivían acá, eh, prehispánicos tenían una creencia más bien de tipo panteísta, parece que fueron panteístas. Y ya vamos a explicar un poquito qué es eso. Entonces, digamos que nuestra religión es importada, ¿sí? Así mismo como importamos productos como por ejemplo carros de otros países que son producidos en Estados Unidos o en Europa o en otros países, nuestra religión también de alguna manera ha sido importada. ¿Y de dónde fue importada? Pues de España y de Europa. Entonces, desde 1500 a 1530 incorporamos esa religión que nos trajeron nuestros ancestros también españoles. Y después se fusionó o se mezcló con las creencias panteístas y tenemos una especie de catolicismo, por ponerlo en términos así, entre comillas, Made in Ecuador o Made in América Hispana, hechos eh, o fusionados, ¿sí? Con las culturas prehispánicas. Entonces se fusionó el catolicismo europeo con las creencias panteístas o pachamamistas americanas, ¿sí? Incas, cañaris, etcétera. Entonces se fusionó. Entonces nuestro cristianismo es medio diferente al cristianismo europeo, pero digamos que se ha ido como fusionando. Y desde ahí ha dominado un poco las creencias de nuestra cultura, de nuestros pueblos, del Ecuador y de la SUAY, ¿sí? Que es la religión predominante. Pero que desde hace unos pocos años o décadas esto ya ha ido cambiando. Pero digamos aún en los censos, según los censos de población, si ustedes revisan los censos de población, hechos por el INEC, ustedes van a identificar que más del 60 o incluso más que el 70% de la población se sigue autoidentificando como católica, ¿sí? Quizás algunos sean practicantes, otros no practicantes, unos más o menos, otros más, otros menos, pero
digamos, según el censo, según la pregunta del censo, más del 70% de los ecuatorianos todavía siguen autoidentificándose como católicos y tenemos un 30, un 25, un 20% que de pronto tienen otras creencias, pueden ser ateos, pueden ser protestantes, pueden ser evangélicos, pueden ser testigos de Jehová o, como se dice ahora, los cristianos protestantes, etc. Pero digamos que una gran, inmensa mayoría todavía sigue siendo católicos, a pesar de que en el año 1895 en el Ecuador hubo una revolución que se llamó la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro. Bueno, realmente no sé qué tan liberal fue, pero bueno, ese es otro tema para otro video. Entonces, lo pongo en duda, por lo menos. ¿Sí? Yo no sé qué tan liberal fue eso. Pero en todo caso, desde 1895 se promovió el laicismo en el Ecuador, especialmente en el Estado y en los gobiernos. Se separó el Estado de la Iglesia. Y la Iglesia se dedicó al tema privado y aparentemente, por lo menos. Entonces, desde ahí tenemos ya un Estado aparentemente laico, aunque no siempre sucede eso. Entonces, desde ahí, digamos fue un primer golpe en el Ecuador a esta visión que antes había dominado por más de 300 o 400 años, la visión católica y el conservadurismo católico y cristiano. Entonces, ya, vamos un poco más con este tema y este esquema que tengo acá para que les estoy presentando. Entonces, ateísmo versus religión. Digamos que una gran mayoría es religiosa en nuestro Ecuador y bueno, no solo en el Ecuador, sino en Hispanoamérica y en América Latina. Entonces, somos una cultura americana o latinoamericana bastante religiosa ligada al catolicismo. Asimismo, como hay otros países, por ejemplo, en Medio Oriente, en Irán, en Irak y todas esas culturas medio orientales, en cambio, son culturas en la actualidad bastante ligadas al Islam. Allá lo que predomina más bien es el Islam. Mientras que en nuestra cultura lo que ha predominado es el catolicismo, insisto, desde la consolidación del imperio hispánico y también portugués del del siglo XVI, ¿sí? Del siglo XVI, después de Cristo. Entonces, voy a explicar este esquema de aquí. Entonces, la mayoría son religiosos. Ahora, dentro de estas visiones religiosas, podemos encontrar dos formas de religiosidad, ¿sí? De teísmos. Y hay el monoteísmo y el politeísmo. El monoteísmo, mono quiere decir no el mono de la costa, sino mono quiere decir, o peor, mono, el animal. Mono quiere decir, digamos, viene de la palabra un único, ¿sí? Asimismo como monogamia, monoteísmo. Entonces, mono quiere decir uno, y teísmo quiere decir Dios, es decir, son las religiones que creen en un solo Dios. Y dentro de eso, dentro del monoteísmo, están estas religiones de aquí. Anterior al cristianismo, en Medio Oriente, en Israel, donde ahora es Israel, Palestina, etc., había una religión que era el judaísmo, que hasta el día de hoy todavía existe. Entonces, el judaísmo religioso, que es una de las grandes religiones monoteístas, creen en un solo Dios, con sus profetas principales, por ejemplo, Moisés, Abraham, entre otros. Entonces, ellos creen que todavía no vino un Mesías y bueno, tienen toda una creencia y es la religión que cree a ver, ¿cómo lo explico esto? Sería en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, los judíos, la religión judía, son los que creen solamente en el Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, ni creen que llegó un Mesías y que fue Jesús. No soy un especialista en el tema, pero más o menos como cultura general, muchos sabemos que por ahí va el judaísmo. Y de ahí lo que más conocemos, por supuesto, es el cristianismo, ya con la venida de Jesús y especialmente se consolidó
en el siglo IV, entre el año 312 y el año 330, se consolidó lo que es el catolicismo, porque desde que aparentemente nació Jesús, en el año 0, digamos así, hasta el año 33 después de Cristo, eh, y después hasta el año 312, 325 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, que tenían una religión, tenían otros dioses y persiguieron a los cristianos. Y eso se conoce como el cristianismo primitivo, ¿ya? Entonces, ahí el cristianismo no era poderoso, sino más bien eran perseguidos, eran asesinados, etcétera, por los romanos. Y entonces, de alguna manera, el cristianismo surgió como una secta del judaísmo, ¿ya? Como una rama, como una secta del judaísmo. El cristianismo es una secta del judaísmo y ya la posición católica, ¿sí? La palabra en sí misma, católica, si bien tuvo sus inicios en el cristianismo primitivo, se consolida especialmente en entre el año 312 y 325 con Constantino el Grande, el emperador romano, ¿sí? Este gran político y dictador romano, que se cambia de la religión, digamos, entre comillas, pagana o ancestral de los romanos, él se cambia al cristianismo y promueve y apoya el concilio de Nicea en el año 325, el concilio de Nicea, y ahí se funda prácticamente la iglesia ya oficial, como la conocemos hoy día, como el Vaticano, la iglesia de los católicos. Habría que investigar más de estos temas, porque ahí se puede dar para muchas polémicas, pero digamos que el catolicismo más se posiciona como iglesia, como jerarquía, como poder, ligado a Constantino el Grande en el siglo IV, cuando se desarrolló el concilio de Nicea. Entonces ahí se fusiona el Estado, que era el Imperio Romano, con la religión católica y se les deja de perseguir a los católicos dentro del Imperio Romano y más bien la religión católica es como la religión oficial y única dentro del Imperio Romano y eso duró toda la Edad Media, incluso hasta la Edad Moderna y en América Latina o América Hispana nos ha llegado hasta el día de hoy. ¿Sí? Esa fusión entre el Estado y el Imperio Romano. Entonces, muchas de las creencias católicas provienen de esa época, del siglo IV, cuando se funda la Iglesia Católica y especialmente el Vaticano. Aunque, como les digo, hubieron sus antecedentes en el cristianismo primitivo, pero ahí más bien ellos eran perseguidos. Más bien, desde el año cuarto comienzan a ser los que persiguen a otros, y mucho más en la Edad Media. Se funda la Inquisición, se persigue a mucha gente, se persigue a los que no eran creyentes, se les extermina. Y bueno, ahí hay un libro incluso que se llama La puta de Babilonia, que también lo hablo en otro video. Eh, y desde esa perspectiva, este libro nos explica, y hay otros libros también que nos explican la historia de los asesinatos brutales del catolicismo y del Vaticano y de la Iglesia Católica, que han salido mucho más a la luz en fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Entonces les recomiendo ver ahí un video mío que se llama La psicología del conservadurismo. ¿Sí? Repito, la psicología del conservadurismo, ahí ustedes van a encontrar estos planteamientos. Pero digamos que esa es una de las religiones monoteístas que siguen dominando hasta la actualidad. Como les digo, en el Ecuador más del 70% se autoidentifica como católicos, a pesar de que muchos de ellos no lo practiquen. De ahí el Islam, que también es otra religión que surgió en el año 730 con Mahoma, ¿sí? Y domina, asimismo como el cristianismo dominó Europa y después ahora domina América Latina. También domina el islamismo lo que es Medio Oriente. Muchos de esos países hay fanáticos religiosos, inclusive a terroristas que persiguen a los mismos, a algunos católicos. ¿Sí? El Islam persigue a algunos católicos. Incluso el Islam dominó España, ¿sí? Con un imperio que se conoció como el Imperio Musulmán, y lo que es toda la zona de España estaba invadida por más de 700 años por los imperios islámicos y árabes.
Entonces, digamos que estas son las principales religiones monoteístas. Ahora, por supuesto, dentro del catolicismo hay diversidad, ¿sí? Eso hay que tener claro. No todos los católicos son iguales. Y dentro de eso, del cristianismo, también hay las religiones protestantes, testigos de Jehová, evangelistas, etc. Entonces, hay que entender que dentro de los católicos hay diversidad, por supuesto, como en cada una de estas. En el judaísmo también hay judaísmo más radical, hay judaísmo más moderno, etcétera. Y lo mismo dentro del Islam. En el Islam también hay diversas tendencias. Habrá un momento en otros videos para profundizar en las diversidades dentro de estas mismas religiones monoteístas. Y de ahí tenemos el politeísmo. El politeísmo, poli quiere decir, no policía, quiere decir, poli quiere decir muchos, varios, entonces varios dioses. Entonces, estas religiones, en cambio, no creen solamente en un dios, como el caso del catolicismo. Creen que Jesús es el único Dios y el único enviado por Yahvé, ¿sí? O por Jehová, es el único enviado y por lo tanto es el único hijo de Dios, ¿sí? Aunque dentro de eso hay diversas versiones, pero digamos que son religiones monoteístas. En el politeísmo, en cambio, creen en varios dioses, y dentro de estas están el panteísmo, ¿sí? Muchas de nuestras culturas ancestrales, prehispánicas inclusive, lo mismo en Europa. También hay religiones politeístas. Entonces, son panteístas y pachamamistas, ¿sí? Adoran a la naturaleza hasta el día de hoy, ¿sí? Pueblos no contactados, inclusive en diferentes partes del mundo. Mm, creen todavía en la naturaleza, en los árboles, en los bosques, en los ríos y en los animales, en la biodiversidad. Entonces, ahí hay un culto, digamos, a la naturaleza, a la Pachamama, ¿sí? Y a diversos elementos de esta naturaleza. Entonces, también están los panteísmos. En la misma África, por ejemplo, ¿sí? O en Cuba mismo hay una calle y un sector donde que también practican el vudú y las religiones africanas. Y en África, por supuesto, también hay muchas religiones politeístas. Este politeísmo se ha desarrollado principalmente en territorios ajenos a Europa y ajenos a los imperios islámicos, principalmente en Asia, en América y en África. Entonces hay también, por ejemplo, el taoísmo en la zona de Asia Oriental, China, la India, Pakistán, el Tíbet y todos estos sectores, se desarrollan el taoísmo, que es una diversidad de creencias, el hinduismo también principalmente en la India y otros países cercanos, el budismo, ¿sí? Son religiones, y más que religiones, son creencias politeístas. Y otras también que, bueno, no voy a mencionar, pero digamos estoy mencionando las principales religiones politeístas que creen en varios dioses en una perspectiva de la diversidad. Eso sería lo que es la religión. Entonces, dentro de estas hay una diversidad también, pero hay unos que son más extremistas y rechazan a los ateos, ¿sí? Inclusive a veces hasta les persiguen. Si alguien dice que es ateo, son perseguidos cuando son mayoría los monoteístas o los cristianos o los islámicos discriminan a los ateos. Entonces, ese es un problema grave. Inclusive en las mismas familias se discrimina a los ateos o entre estas mismas religiones hay luchas y problemas entre cada una de estas religiones. Hay quién es el Dios o quién es la religión verdadera. Entonces, entre estos mismos hay problemas. Incluso dentro del mismo cristianismo o entre católicos y protestantes hay unas guerras brutales, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Ecuador, en el Azuay, a veces se burlan los unos de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová de los católicos, de los cristianos protestantes, etcétera. Entonces también hay luchas internas. Ni se diga alguien que diga que es ateo. Entonces, a veces también los ateos son hasta cierto punto bastante discriminados y son burlados también. Entonces no hay ese respeto todavía de la diversidad. Entonces, el otro extremo es esto, es el ateísmo. Y dentro del ateísmo sí tenemos una diversidad también de versiones, pero principalmente tenemos el ateísmo científico. La ciencia surgió en el principalmente siglo XV, siglo XVI en Europa, y de ahí también lo incorporamos también nosotros en América y en América Hispana. Hay el ateísmo científico, ¿sí? Muchos científicos no creen en Dios,
¿sí? Creen en la ciencia, creen en la investigación, en la naturaleza, en otras cosas. También tienen a veces ciertos rasgos panteístas o pachamamistas, pero digamos que de alguna manera se consideran ateos, no creen en Dios. A es negar, ¿sí? Sin Dios. El prefijo a es sin Dios. Teísmo es Dios, entonces sin Dios. Y dentro de eso hay el ateísmo científico y también el ateísmo político, ¿ya? Ahora, dentro de esto, dentro de esta perspectiva, eh, también tenemos posiciones un poco más mediadoras, digamos así, que respetan un poco más las diversidades, respetan tanto a los ateos como también respetan a los religiosos. Y dentro de eso está, por ejemplo, el laicismo. El laicismo lo que promueve es que en el Estado, en las leyes, en la Constitución, en las políticas públicas, no se apoye con recursos ni con proyectos a ninguna religión y que cada religión se mantenga en el aspecto privado y el Estado debe ser, más bien, no apoyar a ninguna religión, ¿ya? Entonces, eso es parte de una filosofía, de una política laica, ¿ya? Separar el Estado de las religiones o de la religión. Y el agnosticismo está ligado también a que, bueno, no se puede comprobar si es que hay Dios, pero tampoco no se lo puede decir que no existe, ¿ya? Entonces es una posición un poco más intermedia. Los agnósticos, digamos, son más flexibles y dicen, bueno, los ateos tendrán sus motivos y los religiosos tendrán sus motivos. Yo personalmente mm, no podré comprobar que exista o tampoco puedo negar que no que exista o que no exista Dios. Eso para mí es irrelevante, dicen los agnósticos. Entonces no se puede comprobar. Y desde esa perspectiva también hay una posición más intermedia que es la libertad. Es decir, que en un país se debe garantizar en la constitución y en las leyes la libertad de culto, ¿sí? La diversidad de culto. El que quiera creer en Jesús, el que quiera creer en Mahoma, el que quiera creer en Buda, el que quiera creer en Lao Tse, es problema de cada uno. El Estado no tiene por qué reprimir ni tiene por qué apoyar específicamente ninguna religión. Cada uno es libre de practicar el culto que cada uno quiere. Y eso hay que respetar, no hay que ni que perseguirles, ni hay que discriminarles, ni a los ateos, ni a los religiosos. Cada uno es libre de practicar lo que quiera. Pero no se puede mezclar el Estado con ateísmo o con religión, ¿sí? Entonces, si es que un político llega a ejercer un poder, no tiene ni que perseguir a los que sean judíos, cristianos, católicos, o panteístas, o hinduistas, o budistas, ni tampoco tiene por qué discriminarle el Estado por ser ateo. Cada uno, cada uno. Ese es el aspecto de la vida privada de cada uno. Y no tiene el Estado, ni los gobiernos, ni los jueces por qué intervenir en los aspectos religiosos. Entonces, eso es la libertad, es promover y garantizar que haya esta diversidad. Ahora, claro, hay que tener cuidado cuando hay mayoría. En el caso de América Latina, la mayoría son católicos o cristianos protestantes, entonces hay que tener cuidado porque los otros sí son minoría, judíos, los que practican el Islam o panteístas o pachamamistas o budistas. De pronto sí son mayoría en el caso ecuatoriano y de América Latina y ni se digan en la SUA. Entonces, como son de alguna manera una cierta minoría, tampoco se les puede perseguir. Tampoco se puede decir porque acá somos más del 50, 60, 70% católicos, entonces los demás y los ateos hay que perseguirles y hay que reprimirles y mandarles por poco a la cárcel. Entonces eso hay que tener bastante cuidado, porque también hay que respetar a las minorías. Y por supuesto, las minorías también tienen que respetar que la mayor parte de la población es católica o es islam o es cristiana o musulmán, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el mismo Medio Oriente, la mayoría en cambio son islámicos. Entonces tampoco se puede decir que los del Islam persigan a los católicos, sino ahí los católicos son minoría, entonces hay que tenerles más cuidado, porque no porque sean mayoría se pueden ir en contra de los católicos o de los cristianos en Medio Oriente, ¿sí? En Asia Central, digamos así. Entonces no se puede justificar porque somos más, entonces discriminar o perseguir a los que son menos.
Y tampoco los que son menos pueden querer imponer a los otros sus propias creencias, sino que lo que practica es, lo que es mejor es tratar de practicar la libertad, respetar en su diversidad sin tratar de imponerles a los otros nuestras propias creencias. Por supuesto que de alguna manera vamos a tener una cierta línea más hacia el ateísmo, más hacia el islam, más hacia el catolicismo, hacia los testigos de Jehová, cada uno. Pero lo que hay que evitar es tratar de imponer a la fuerza o burlándose de los otros desde otras creencias, ¿sí? Más bien hay que intentar por lo menos promover la libertad, ¿sí? En su diversidad de culto, que es lo más importante. La libertad de culto el Estado tiene que garantizar la libertad de culto. ¿Ya? Nadie puede ser perseguido porque sea ateo, porque sea católico, porque sea islam o sea musulmán. Pero al mismo tiempo tampoco porque alguien se cree minoría, ¿sí? Porque alguien dice, bueno, no, pues la mejor religión es el islam, vamos a irnos en contra de la mayoría. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que mantener un cierto equilibrio. Una vez planteado esto y entendido este gráfico, que lo mejor sería respetar la libertad de culto y que cada uno ejerza lo que cada uno crea, si cree que es en vacas o en iguanas, pues está en su libertad y no tenemos por qué burlarnos, ni hacerle bullying, ni discriminarle por eso, ¿sí? Y si cree en Jesús, pues es su vida, ¿ya? Tratemos de no imponer nuestras posiciones. Por supuesto, a veces tenemos un cierto ego a veces y queremos que lo nuestro es lo que más valga en el Estado o más valga en la familia o en la sociedad, pero tratar de evitar ese tipo de situaciones, a lo menos desde el punto de vista psicológico, hay que promover esa libertad de culto. Entonces, ese sería el esquema. Posiciones un poco más intermedias que respeten tanto a los ateos científicos, a los ateos políticos, como a los religiosos. Ni que estos quieran imponer a estos, ni que estos de acá quieran imponerlos. Hay que garantizar la libertad. Eso es importante dentro de un Estado, dentro de una sociedad. Y finalmente, ya para terminar, vamos con otra de las cosas importantes, que es bueno, algunos autores, digamos, ya he mencionado, por eso digamos que esta parte de aquí, ya lo que es la religión y el teísmo, las religiones, ya lo tengo en el otro video y les pido que lo revisen en YouTube, ingresen a YouTube o a mi Facebook, pero principalmente en YouTube. Me buscan como Elvis Orellana y van a ver ahí una parte que dice la psicología del conservadurismo. Entonces ahí voy a hablar mucho de lo que es las religiones y de estos personajes que de alguna manera han promovido lo que es la religión. En el caso de Nietzsche, a pesar de que escribió, por ejemplo, el Anticristo, sin embargo, él sí creía en Jesús. ¿Sí? A pesar de que mucha gente piensa que es ateo y que él escribió un libro que se llama El Anticristo, sin embargo, él es una persona, o fue una persona religiosa que sí creía de alguna manera en Jesús. Habría que investigar más a fondo. Digamos, estos personajes, en cambio, Antonio Escotado o Fernando Sabater, ellos creen en el laicismo, y creen en la libertad de culto. Entonces son posiciones un poco más intermedias. Más acá, en el ateísmo tenemos a Fernando Vallejo, que sí es un poco radical contra la religión. Como les dije, su libro es La puta de Babilonia, y él hace referencia a que la puta es del Vaticano y todas las perversiones y las persecuciones y los asesinatos que ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, si alguien quiere conocer la historia del Vaticano, les recomiendo el libro de Fernando Vallejo, que él es un ateo colombiano que ha sido perseguido por muchos sectores conservadores de la iglesia por escribir este libro. Carl Sagan, un físico, un promotor, un difusor científico, un ateo también, él no creía en Dios. Stephen Hawking también, parte del ateísmo científico, un físico, uno de los físicos más importantes que murió hace no más de 2 o 3 años, físico muy importante, un científico, también es parte de ese ateísmo. Entonces, un personaje muy, muy interesante, muy humanista. Con que sea ateo no quiere decir que sea una persona que es inhumana, ¿no? Sino ha dado muchos aportes a la humanidad. Jean-Paul Sartre, un existencialista, un filósofo, un escritor de mediados del siglo XX francés, ligado a mayo de 1968 y a la revolución estudiantil y universitaria en Francia.
este gran escritor del existencialismo. No he tenido mucho la oportunidad de profundizar en sus obras, algo, digamos, en términos generales conozco, pero muy superficial. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, según para muchos que he escuchado, ha sido un gran autor. Poco le he leído, casi nada. Pero, digamos, él era un ateo existencialista, filosófico. Y dos extremistas, ¿sí? De los sectores ateos tenemos a los marxistas o neomarxistas, que fue Lenin, ¿sí? El líder de la URSS, del marxismo y del comunismo ruso. Un radical que sí persiguió a muchos católicos, a muchos religiosos, un ateo brutal, un dictador, ¿ya? Entonces, parte del ateísmo político. Y ahí ese es un peligro en las sociedades cuando hay sectores fanáticos tanto del ateísmo como de la religión. Porque estos sectores, en cambio, de acá, fanáticos a veces, quieren imponer a todos su religión o sus argumentos religiosos y quieren irse en contra de toda una sociedad. Mientras que los de acá también son extremistas. Y por ejemplo, en el caso de Lenin, que fue el líder de la URSS, o en el caso de Mao Zedong, que lideró la revolución cultural en China, mediados del siglo XX y que prácticamente hasta la actualidad China es comunista y marxista, a pesar de que ya ha incorporado el capitalismo y su imperialismo internacional. Sin embargo, estos dos comunistas persiguieron a los católicos, persiguieron a los conservadores. Y eran demasiadamente ateos radicales, es decir, que ellos, como ellos no creían en la religión, entonces creían que todo el mundo no tiene que creer en nada y más bien eran perseguidos los religiosos. Y entonces esta gente a veces es peligrosa, o muy peligrosa, más que a veces, es muy peligrosa que esté en el poder y que pueda perseguir a las diversas religiones. Entonces, este tipo de ateos que están en el poder, que toman el poder político y persiguen a las religiones, sean católicas, musulmanas, islámicas, budistas, etcétera, son un grave peligro para la sociedad. Y estos dos eran comunistas ateos. Más bien su religión, entre comillas, estaba más ligado al marxismo, leninismo. Entonces, eso es los peligros de los extremos. Asimismo, como de acá ya hablo en el sector conservador, son los excesos del conservadurismo. En cambio, estos de aquí quieren imponer a todos en la constitución, en las leyes, en las políticas, que todos seamos católicos. Y eso no es así. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en una sociedad un poco más libre. Entonces, más bien, hay que respetar la libertad de culto y no tratar de imponer a la fuerza, ya sea el ateísmo o sea el teísmo o las religiones. Y mucho peor, determinadas religiones. Entonces, esos son los peligros de estos excesos de acá, ¿sí? Son los excesos. Y acá también están ciertos excesos. ¿Ya? Más bien hay que buscar estos puntos medio más intermedios de respeto. A pesar de que yo sea ateo, tengo que respetar al que es católico. A pesar de que yo sea católico, tengo que respetar al ateo. O sea, de eso se trata un poco la libertad y estos puntos medios. Y en los puntos medios sí podemos encontrar a Antonio Escotado, a Fernando Savater, como los grandes líderes que promueven la libertad de culto. O sea, a pesar de que ellos sean católicos, sean ateos, ellos no tienen por qué imponer a los demás ser ateos o ser católicos o ser musulmanes, ¿sí? Las sociedades tienen que garantizar la libertad de culto. Cada uno, como se dice. ¿Sí? Cada uno tiene que creer en lo que quiera o puede creer en Jesús o la interpretación que tenga de Jesús, o puede creer en vacas o no creer en nada, solamente en la ciencia. Ya eso es problema de cada uno, pero querer poner en las leyes que todos creemos en algo, a ese sí es un peligro. Que acá de pronto no creían en Jesús, pero creían en Marx y querían imponer que todos sigamos a Marx o a Lenin, etc. Entonces, más bien hay que buscar estos puntos medios de garantizar la libertad de culto en las familias, en los pueblos, en las sociedades, etc. ¿Sí? Respetar eso de ahí. Así es, amigos y amigas, con esto me estoy despidiendo. Ha sido un gusto. Pasen bien. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Con esto me estoy despidiendo. Chao, chao.